Lo siguiente dentro de nuestro contenido trata acerca de algunos pasos previos que deberíamos seguir cuando decidimos elaborar un proyecto. Vean que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué sería? Lo primero que debemos hacer es identificar el problema. Recuerden que si no existe un problema, tampoco hay la necesidad de crear una solución. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos conocer. ¿Qué es lo que está fallando? Una vez que tenemos ese problema, construimos una idea, damos vida a una idea. La concepción de una idea puede surgir de diferentes orígenes. Puede surgir a través de una inquietud personal. Yo formo parte del entorno, de la situación misma que representa el problema y como parte de ella, yo quiero buscar una manera de resolverla. A eso se refiere cuando hablamos de una inquietud personal. Quiere decir que el problema me afecta a mí también. También puede surgir por encargo. Yo no pertenezco, no tengo nada que ver con el problema. Alguien lo detectó, otra persona, pero me encomiendan a mí que lo resuelva. Vean que en la primera yo detecto el problema y busco la manera de resolverlo. En la segunda, otro detecta el problema. Yo no pertenezco, en la primera pertenecía al problema. Yo no pertenezco a esa institución, a ese grupo que tiene el problema, pero me encargan a mí de resolverlo. Es decir, soy un tercero resolviendo el problema de otro. Y en la siguiente sería un problema identificado. Yo pertenezco a la organización, al grupo, y aunque a mí no me afecta directamente ese problema, yo decido colaborar con su solución, participar en su solución de manera voluntaria. Luego de que ya tenemos esa idea, esa necesidad se ha ido formando, lo siguiente es diagnosticar. Vean que esto es un análisis que se realiza para determinar con claridad la situación y establecer cuáles son sus tendencias. Este análisis debe llevarse a cabo sobre lo que es la base de datos, lo que es el problema directamente, así como los hechos recogidos y ordenados sistemáticamente. Es decir, no es solamente diagnosticar por hacerlo, es hacer un trabajo organizado, es ir recopilando la información de la manera adecuada, luego procesarla y analizarla correctamente. Para ello debemos tener en cuenta que el desarrollo de proyectos, aunque puede tener muchas formas, muchos modelos, siempre nos va a llevar al menos por ciertos pasos básicos, por ciertos componentes básicos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos en este esquema, tenemos el inicio donde se define o se autoriza las fases que se desarrolle el proyecto, la planificación donde empezamos con el análisis, con todo ese proceso. Este inicio es como la fase previa, vamos a decirlo así. La planificación comenzamos a indagar, a organizar la información, tanto a nivel de objetivos, alcance, necesidades, etcétera. La ejecución, que sería el aplicar esa planificación para tratar de resolver el problema. El seguimiento y control, que sería el verificar que se esté haciendo las cosas de acuerdo al plan y que las mismas funcionen correctamente. Y el cierre ya es cuando todo está listo, hemos terminado con nuestro proyecto y procedemos a dar por terminado el mismo de manera formal. Recordemos que durante la identificación del proyecto, la idea inicial se va a transformar en una descripción preliminar del proyecto.
Se establece entonces el mandato del equipo de reconocimiento de realizar el análisis de la situación existente y una evaluación general del futuro con o sin el proyecto. Es decir, si nosotros cambiamos la situación, ¿cuál sería nuestro panorama en el futuro? Si nosotros no hacemos nada por ello, ¿qué podría pasar? En base a esto, se propone el alcance y los límites del proyecto una vez que se ha determinado si realmente vale la pena o no. Si va a ser muy costoso y resulta ser que los beneficios son mínimos, no valdría la pena probablemente implementarlo. Si hay un cierto equilibrio positivo entre lo que es el proyecto, el costo, el tiempo, el esfuerzo requerido y el beneficio que va a aportar, probablemente sería una idea interesante el abordarlo. Además de esto, debemos identificar las distintas formas en las que se puede enfocar el proyecto y en base a esto decidir cuál de ellas vamos a utilizar para su preparación. La preparación del proyecto sería su diseño, que estaría en la parte de planificación. Allí vamos a definir los objetivos, los requisitos previos, los insumos y productos que debemos ir entregando a la organización, los participantes, los permisos, los costos, etcétera, para elaborar los diferentes planes necesarios, tanto el plan de actividades, cronograma, como el plan financiero, analizando los resultados esperados. Durante lo que es la apreciación y aceptación del proyecto, se preparan informes de apreciación basados en los documentos que ya hemos construido para el mismo. Se celebran varias reuniones, se obtienen los vistos buenos y se negocia lo que es el financiamiento. En esa etapa se llegan a cumplir las condiciones convenidas para su puesta en marcha, para lo cual a veces es necesario hacer ciertos ajustes, tanto al calendario como a los costos, los objetivos y lo que es la financiación. Recuerden entonces que en la etapa de ejecución el proyecto se define la administración del mismo, las jerarquías del personal, los diversos procedimientos de trabajo. Hay que, a partir de esto, hay que vigilar constantemente los progresos del proyecto, efectuando las revisiones y adaptaciones que resulten necesarios, especialmente aquellas que son consecuencias de hechos imprevistos, y finalmente se llevará a término el proyecto. Recordemos entonces que para que un proyecto tenga éxito, debemos en primer lugar seleccionar los procesos adecuados dentro de los existentes. Una empresa, un negocio, un sistema puede tener muchísimos procesos vinculados, pero no todos ellos son críticos. Deberíamos comenzar solucionando esos ejes críticos que son los que van a darle mayor valor al proyecto para luego, una vez cumplido con esto, si hay suficiente tiempo, si hay suficiente presupuesto, se abordan los elementos ya de menor relevancia. En segundo lugar, debemos definir un enfoque que nos permita adaptar las especificaciones del producto y los planes de su construcción de tal forma que se puedan cumplir los requisitos tanto del proyecto como del producto. Recordemos que lo principal en cualquier proyecto es satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los interesados, de los clientes. Y para ello debemos cumplir con ciertos requisitos. Además, es necesario equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costos, calidad, recursos y riesgo para poder garantizar
que nuestro producto tenga los niveles adecuados. Vean que aquí tendríamos un modelo sencillo de lo que es el ciclo de un proyecto. Comenzamos por la planificación. Una vez que hemos planificado suficientemente, realizamos lo que es la ejecución, el hacer. Esa ejecución debe implicar una revisión, es decir, una supervisión y control, la cual a su vez nos llevará a actuar realizando ciertas modificaciones, ciertos ajustes. Estos ajustes harán necesario el volver a planificar y así se repite el ciclo hasta cumplir con los objetivos del proyecto. Debemos recordar entonces que aquí resulta interesante estar pendientes acerca de qué trabajos técnicos hay que realizar en cada fase, cuándo deben generarse los entregables para cada fase, cómo se revisan, cómo se validan, cómo se verifica cada uno de ellos, quiénes están involucrados en las actividades de cada fase, cómo vamos a controlar y a aprobar cada fase. De allí que resulta importante la integración en el contexto de la dirección del proyecto, la cual consiste en tomar decisiones sobre dónde concentrar los productos, los recursos y esfuerzos en cada momento, anticipando las posibles polémicas, de modo que puedan ser tratadas antes de que se conviertan en situaciones críticas y coordinando el trabajo adecuadamente para el bien del proyecto en general. Esto nos lleva entonces a pensar que en base a nuestro curso, el proyecto y a nuestra carrera, el proyecto precisamente que deberíamos enfocar está relacionado con lo que es el desarrollo de software. ¿Qué es entonces el desarrollo de software? Es un proceso que tiene como propósito la producción de aplicaciones informáticas de calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente de manera óptima. Vean que aquí hay dos términos importantes que no podemos dejar pasar por alto. Estamos hablando en primer lugar de calidad. La calidad la podríamos definir de manera sencilla como el nivel de adecuación a ciertos parámetros establecidos. Es decir, qué tan cerca hemos llegado de lo que realmente habíamos propuesto hacer. Y estamos hablando de requerimientos. Los requerimientos son todos aquellos, vamos a decir, valores, todas aquellas funciones que son solicitadas por el cliente y que nuestro sistema debería poseer. Dicho proceso, como ustedes saben, es intensamente intelectual, es sumamente subjetivo, estando marcado profundamente por la creatividad y el juicio de las personas involucradas. Esto va a abrir las puertas al surgimiento de varios problemas que ya ustedes conocen, así que solamente los vamos a nombrar rápidamente. En primer lugar, como ya ustedes saben, estaría la forma de ver el cliente al desarrollador y viceversa. Esto crea una barrera de comunicación. Vean que mientras que el cliente nos piensa a nosotros como bichos raros, como extraterrestres, muchas veces el desarrollador ve al cliente como cavernícolas, dinosaurios o gorilas, incapaces de entender el más mínimo detalle de lo que él está tratando de explicar. De allí surge entonces la necesidad
de cambiar nuestra forma de ver al cliente en pro de una mejor comunicación que sea capaz de romper esta barrera. Tenemos un segundo problema, que serían las diferentes perspectivas con las que puede ser visto el problema. Vean que cada uno de los participantes del proyecto de desarrollo puede ver el problema de una manera diferente, siendo entonces necesario unificar criterios si queremos alcanzar resultados óptimos, sin olvidar en ningún momento que cada uno de nosotros es capaz de aportar elementos enriquecedores a este proceso. Por otro lado, recuerden que aquí tenemos un tercer problema. Recuerden que fundamentalmente no hablamos el mismo lenguaje. Mientras que el cliente piensa en forma natural, es decir, basado en lo que es el lenguaje técnico del negocio, del dominio del problema, nosotros pensamos muchas veces en forma abstracta, basado en el lenguaje técnico de nuestra área de conocimiento, es decir, de la computación, de la informática, sin darnos cuenta de que la suma de estos elementos es la que va a permitir la creación de soluciones exitosas, ya que, como ustedes recordarán, todo problema es abordado en base a tres componentes fundamentales. Tendríamos en primer lugar los datos que sirven como entradas, que es la unidad básica de información, que representa el valor específico de una propiedad asociada a un objeto en un momento dado y que por sí sola carece o tiene muy poco significado. Por otro lado, tenemos los procesos, que serían el conjunto de operaciones que se deben realizar para transformar los datos en información, es decir, para a partir de esos insumos conseguir los productos esperados. Finalmente, en términos de software, la información es el conjunto de datos organizados que poseen un significado propio, es decir, que representan una idea completa. Podríamos ver como que los datos son los ingredientes. Nosotros podemos tener muchos ingredientes diferentes, pero que de por sí solos no nos resultan de ninguna utilidad. Pero si los procesamos adecuadamente, utilizando herramientas y técnicas completas, incluido el elemento tiempo, podemos nosotros terminar obteniendo resultados excelentes. Podemos imaginarnos también los datos como un conjunto de piezas de rompecabezas. Probablemente cada una de ellas tenga poco significado por sí sola, pero si las colocamos en el orden correcto, terminaríamos formando aquella imagen, aquella solución que necesitamos. De allí que el usuario, el cliente, viene a ser la persona que posee ese conjunto de piezas del rompecabezas y que tiene además el dominio del problema. Él sabe qué solución necesita tener, pero que no posee las capacidades técnicas y el conocimiento que le permita lograr dicho propósito. De allí que el desarrollador vendría a ser el experto en armar ese rompecabezas, el cual tendrá un amplio dominio y experiencia en las metodologías y herramientas requeridas para tal propósito, quien solamente está esperando el recibir esas piezas o insumos que tiene el cliente
y además requiere de que éste le explique, se comunique con él para darle una imagen acerca de lo que realmente necesita. Recuerden que muchas veces con los mismos ingredientes podemos preparar diferentes productos. Con la misma materia prima podemos construir diferentes artículos. Por lo tanto, si no tenemos una idea de lo que realmente se quiere hacer, podrían ocurrir diferentes tipos de desviaciones. Esto quiere decir que resulta imposible la creación de soluciones de software exitosa sin una correcta interacción, una correcta comunicación entre ambos actores del proceso. El cliente debe suministrar al desarrollador los insumos necesarios, ya que no podría lograr su meta sin su ayuda, mientras que el programador, el desarrollador, si desea construir un software de calidad, debe procurar comprender en profundidad las características específicas del problema que pretende solucionar. Y este conocimiento solo puede ser obtenido a través de una buena comunicación con el cliente. Esto lo podríamos ilustrar de la siguiente forma. Imaginemos que la persona que está a la izquierda es el cliente y el que está a la derecha es el desarrollador. Cuando se produce ese proceso de comunicación, el cliente describe lo que necesita y el desarrollador le expresa lo que entendió. Puede ser que el cliente en primer momento le diga al desarrollador que su imagen del problema no es la correcta y continúa explicándole. Nuevamente el desarrollador presenta lo que comprendió. El cliente puede seguir rechazando dicha propuesta. Como ustedes pueden ver, esto aunque pareciera a veces un tanto inútil, realmente es de gran utilidad, ya que va a permitir que en la mente de ese desarrollador se vaya construyendo poco a poco una imagen más precisa de lo que el cliente necesita. Así como vemos que cuando vamos avanzando en la construcción de un rompecabezas, mientras más piezas hemos colocado en su lugar, más fácil es que podamos saber o podamos visualizar la imagen que estamos construyendo. El proceso continúa desarrollándose con los pertinentes informaciones y análisis de parte y parte hasta que llega un punto donde por fin se logra obtener el conocimiento claro de lo que estamos intentando construir. En ese momento se llega a o se intenta establecer un acuerdo entre las partes para lo que es el desarrollo del mencionado proyecto. Luego de esto, queda de parte del desarrollador el alcance que pueda tener esto, llegando a un acuerdo al respecto, pudiendo llegar a plantearse situaciones donde los resultados finales sean inclusive mucho mejores que lo que esperaba el cliente. De allí que solo la buena comunicación entre ambos actores permitirá obtener los resultados óptimos que se desean, debiendo entonces unir adecuadamente estos elementos para obtener niveles de calidad aceptables respecto a los resultados esperados. Así, el desarrollador podrá entender con claridad lo que el cliente necesita y el cliente estará consciente del alcance real que tendrá el proyecto propuesto. Vamos a ver aquí alguna pregunta de esta segunda parte.